importantes. Bueno, bienvenido de nuevo, ¿sí? En esta oportunidad vamos a terminar con los videos introductorios teóricos, ¿sí? De la unidad temática 1, ¿tá? De los conceptos generales. Bien, estuvimos viendo qué es auditoría y estuvimos viendo los elementos, la función y el objetivo de la auditoría. Y ahora lo que vamos a ver es un poco los procedimientos, la evidencia, que ya se les mencionó bastante, y la auditoría interna, ¿está? Algo totalmente opuesto a la externa de lo que estamos definiendo en los videos anteriores. Bien, entonces vamos a comenzar. Lo que vamos a ver ahora son los procedimientos de auditoría. Como pueden ver en la imagen, tenemos procedimientos generales y procedimientos específicos. Bien, voy a empezar por los primeros, los generales. ¿Está? Importante, dice que no, bueno, dice no están vinculados a ningún rubro o componente en particular. ¿Tá? Recuerden que los estados, por ejemplo, estado de situación, tengo disponibilidades, inventario, créditos. Bueno, no ataca a uno de ellos en particular, sino que es algo más macro, algo general, como dice la palabra. Ahí lo que tenemos son lectura de los estados contables, las revisiones analíticas, mis preferidas, cotejos con registro de documentación de respaldo y exámenes de criterios contables. Bien, todo esto lo voy a comentar a continuación. Bien, la lectura de los estados contables. Lo que vamos a hacer es vamos a dar los estados financieros, ¿sí? Lo vamos a leer, vamos a ver si la estructura está bien armada, activo, pasivo, patrimonio, si los componentes también están ordenados, cuáles son las notas que aparecen, qué información puedo sacar de esas notas. ¿Sí? Recuerden que las notas tienen información sobre las políticas que aplica la empresa, y también tenemos, por ejemplo, alguna información adicional, que vemos un numerito y me dice, yo que sé, en inventario me dice mercadería en consignación, 1.000.000 de pesos. Y en la nota lo que me va a decir es, la mercadería se la entregué a fulanito en tal fecha según un contrato. ¿Me explicó? ¿Sí? Esa información sale en las notas. También, por ejemplo, en la nota lo que vamos a tener, ¿sí? De esta lectura de los estados contables son si hay juicios, litigios, alguna contingencia, algún hecho posterior. Bien, todo eso es lo que vamos a encontrar rápidamente en una lectura de los estados contables. También nos vamos a dar cuenta si la empresa está ganando, si está perdiendo, algo más macro. Bien, ahí me fijo en estado de resultados por las dudas. ¿Sí? Entonces, después, cotejos con registros y documentación de respaldo. ¿Tá? Si veo que hay altas de PP, de propiedad, planta y equipo, compré una máquina, lo que voy a hacer es voy a ver la escritura, la compra, la factura de la misma. Bien, si hay compras de mercadería, lo mismo, factura. Yo le puse el ejemplo de carpetas de importación, porque muchas veces las empresas grandes que auditan no solo fabrican, sino también que importan las cosas. Entonces, vemos las carpetas de importación, que me va a decir fecha de, o sea, me va a dar el documento aduanero único, el DUA, me va a dar el BL, que es el Bill of Lading, que es un documento como un remito que acompaña la mercadería desde que salió del puerto de origen al puerto de llegada. Bien, toda esta información lo que me permite ahí a mí es respaldar las transacciones. Bien, después, bueno, entro a lo que más me gusta a mí, que es la revisión analítica. ¿Tá? Este es uno de los procedimientos más importantes que hacemos en la auditoría. Revisión analítica, vamos a comparar los valores, ¿sí? Y en función de entrevistas que vamos teniendo con distintas áreas o gerencia de la empresa, nos vamos haciendo una idea. ¿Tá? Más adelante vamos a ver que se utiliza la revisión analítica preliminar, el RAP. Es muy importante para nosotros planificar nuestra auditoría a futuro. ¿Tá? Bueno, acá me dice básicamente que es un procedimiento, es uno de los procedimientos más importantes que realiza una auditoría. Se realiza una comparación con una finalidad analítica. ¿Sí? Razono por qué, por ejemplo, tengo un valor y el año pasado tenía otro, a qué se debe ese aumento o esa disminución. ¿Ah? Se analizan las principales variaciones que existan y se buscan explicación de las mismas. ¿Cómo hago para explicar esto? Y bueno, me fijo en los mayores, hablo con la gerencia o con la persona encargada del área, para obtener información sobre eso. ¿Tá? A su vez, en la revisión analítica, otras cosas que hacemos, que como aparece ahí, son hacemos análisis de indicadores. El IDS, índice de duración de stock, ¿sí? El IAC, índice de las cuentas a cobrar, y bueno, después tengo el leverage y endeudamiento, que son otros indicadores. Bien, esos son algunos de los indicadores que yo aplico cuando ni bien me llegan los balances.
¿sí? Agarro balance de un año con el otro, comparo y veo las variaciones. ¿Tá? Me detengo claramente en las más importantes o en aquellas que tendrían que haber variado y tienen el mismo monto. Ahí también. No hubo variación, pero yo sé que tenía que haber variado y ahí es una alerta. ¿Tá? Sigo un poquito más, eso lo vamos a ver más adelante que hay una unidad sobre eso. Bueno, sigo con la revisión analítica, como les dije, la que más me gusta. Miren, por ejemplo, me va a permitir validar alguna afirmación que me dijo la gerencia. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner el caso más fuerte que hubo este año, que hubo en el 2020, que fue el COVID, la pandemia. ¿Tá? ¿Qué sucedió? Muchas personas, muchas empresas mandaban a seguro de paro parcial a sus empleados. ¿Tá? Entonces, durante muchos meses del año, por ejemplo, les pongo el caso ahí, algunas empresas mandaron el 50% de su personal al seguro de paro, ¿bien? Al seguro de paro parcial. ¿Qué sucede ahí? La empresa deja de pagarle el 100% de los sueldos. Entonces sería muy lógico, ¿sí? Que si yo comparo el valor 2020 con el valor 2019, si no hubieran altas ni bajas de personal, tendría que haber disminuido más o menos en un 50%. Si yo comparo esos dos valores y me disminuye más o menos un 50%, bueno, ahí es razonable. Estoy haciendo un razonamiento analítico y dando una explicación a esa baja. Ahora, si se mantienen los dos valores y yo sé que la empresa mandó el 50% al seguro de paro parcial, ahí es una alerta, es una alarma. ¿Sí? Me voy a tener que fijar. ¿Tá? Después, otra de las cosas que me permite la revisión analítica es validar saldos. Por ejemplo, las comisiones, es el más común. ¿No? Yo tengo vendedores, ¿sí? Y me dice que las comisiones a esos vendedores son un 3%. ¿No? ¿Qué hago? Para validar el saldo de comisiones. Y agarro el total de ventas que vendí en el ejercicio, lo multiplico por el 3% y ahí me tendría que dar más o menos el saldo contable. ¿Tá? Verifico rápidamente. Si hay una diferencia muy grande con eso, bueno, alerta, tenemos que analizarlo. ¿Bien? Por eso te digo, es muy interesante la revisión analítica, se utilizan mucho y es muy recomendable hacerlos antes de hacer la planificación, antes de ver qué procedimientos vamos a hacer. ¿Tá? Bueno, por último acá de los procedimientos generales, tengo el examen de criterios contables. ¿Tá? Yo analizando, otra vez, voy al informe contable, a los estados financieros, perdón. Voy a validar o examinar, como dice ahí, si las políticas o criterios contables están de acuerdo con el censor. ¿Tá? Con el censor del marco regulatorio, que acá en la mayoría de los casos es la NIF para pymes, según el decreto 291 del año 2014. Bien, lo que voy a hacer básicamente es, por ejemplo, mi inventario. Veo que en las notas me dice que están valuadas según LIFO. Ustedes como saben, LIFO no se puede aplicar. Ese sistema o criterio de ordenamiento no está habilitado. Entonces, ahí ya tengo un error sustancial. ¿Tá? Bueno, básicamente ese es el comentario que les quería hacer. Bueno, paso ahora a los otros procedimientos, que son los procedimientos específicos. Justamente la palabra te dice es específico o ataca cierto capítulo, cierto rubro. Por ejemplo, disponibilidades dentro de disponibilidades caja, banco. Después ataca mercadería, ataca, yo qué sé, máquina dentro de PP, vehículos dentro de PP. Bien. Entonces, para eso hay procedimientos específicos. Los otros eran genéricos, era más global. Esto es específico para cada rubro. Bien. Bueno, ahí tienen la lista. ¿Qué tal? Son unas cuantas. Ahora se lo voy a comentar uno a uno. Bien. Inspección ocular. Ocular significa ir a ver. ¿Tá? Significa verificar, además de tener el comprobante, digamos, la factura, la escritura, los honorarios, ¿sí? Tengo que ver si existe realmente eso. Por ejemplo, compra una máquina o compra una camioneta. Si es mi primera auditoría, además de ver la documentación, de que está a nombre de la empresa, de cuánto valió y todo, voy a decir, bueno, ¿dónde está la camioneta? Si están construyendo una obra, ¿ven? Yo veo todas las salidas de gastos que fueron pagando, que como esa obra se van activando, me voy a preguntar, bueno, ¿en dónde estás haciendo la obra? Y ahí voy, me agarro el auto, me fui hasta la obra y me fijo a ver si materializo o veo eso. ¿Tá? Si están construyendo un puente, me voy a fijar a ver en qué situación está el puente.
Si me dice el puente está terminado y voy y no pasa ni un auto, eso ya es una alerta. ¿Tá? Para eso sirve la inspección ocular. Bien, después obtención de confirmación de terceros. Esta es muy buena. Es la circularización. Ustedes este concepto ya lo deben de haber conocido en general 3, perdón. Circularizar es, agarro una carta que se llama circular y la envío a un tercero. ¿Tá? Ahí como dice banco, deudores, acreedores. ¿Sí? Y lo que le pido es que me confirme la información que está ahí adentro. ¿Sí? Que me confirme o que me diga la información que le estoy solicitando. Bien. Exámenes, lo vamos a ver más adelante con distintos capítulos. ¿Sí? Exámenes de cuenta y conciliaciones. Bueno, ¿qué pasa cuando yo mando la carta, la circular, y no me responden? ¿Ah? Porque puede pasar que no me responda. Entonces yo hago ciertos procedimientos, se llaman procedimientos alternativos, que lo que va a hacer es verificar esa información. ¿Tá? Por ejemplo, yo le mando, estoy pidiendo la confirmación a un cliente, el cliente no me responde. ¿Qué voy a hacer? Y bueno, voy a pedirle el mayor a la empresa, el mayor de ese cliente, y voy a validarlo. ¿Sí? Voy a validar el saldo que tiene, las transacciones, ¿sí? Le voy a pedir la composición, digamos, y bueno, me debe tal factura. Bueno, esas facturas se pagan posteriormente, cosas así. ¿Bien? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, comprobaciones matemáticas. Paso a la otra diapo, ¿tá? Comprobaciones matemáticas simplemente es, por ejemplo, me dan ese mayor o esa composición que me dieron, la tengo que cerrar con balance. ¿Tá? Dice ahí, conciliación de auxiliares con rubro del balance. Conformes a cobrado, deudores por venta. ¿Sí? Verificar la suma aritmética de la conciliación bancaria. Saldo sobre una empresa, partidas conciliatorias, me tiene que dar igual el saldo sobre un banco, por ejemplo. ¿Tá? ¿Qué más? Bueno, aplicar la ecuación patrimonial. Me dan el estado de situación, yo tengo que validar. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Si no me cierra, estamos en la B. ¿Bien? Bueno, revisiones conceptuales. Ver si compra una máquina que está clasificada como tal. Compro una máquina y bueno, si es una máquina tiene que estar dentro de PPE. ¿Tá? No puede estar dentro de créditos por venta. ¿Tá? Eso es una revisión conceptual y también de exposición. ¿Bien? Compro un inmueble. ¿Bien? Pero ese inmueble yo quiero obtener rentas. Un inmueble que se obtiene rentas y se evalúa ver, recuerden que era una propiedad de inversión. Entonces ese inmueble no tiene que estar en PP, tiene que estar en inversiones a largo plazo o propiedad de inversión. ¿Bien? Paso al otro que me habla de exámenes de documentos legales importantes. ¿No? Acá tengo la carta de los abogados, siempre por lo general se circulariza a los abogados. Los abogados me van a decir qué litigios, demandas y demás que tiene la empresa. Es muy muy importante. También se leen los contratos con clientes, con acreedores, para ver si se está cumpliendo lo que dicen esos contratos. Algo muy muy común también es leer las actas de directorio y de asamblea. En las actas de asamblea lo que tenemos es, por ejemplo, lo más importante es el proyecto de distribución de utilidades. Bien, que ahí me dice cuánto reserva legal, cuánto a resultados no acumulados, cuánto se le paga a los accionistas. ¿Sí? Eso está bueno leerlo. ¿Sí? O sea, no está bueno, no, se tiene que leer. Bien, me corrijo. ¿Qué más? Lo otro que está bueno, las actas de directorio muchas veces ahí ponen los planes o las proyecciones o qué metas tienen el próximo año. Entonces está bueno para hacerse una idea de cómo se ve la empresa, cómo se ve el directorio en la empresa. ¿Tá? ¿Qué proyectan hacer? ¿Tá? O si quieren, por ejemplo, invertir ¿cómo se dice? Invertir en un depósito, en la construcción de un depósito, en una planta, por lo general se ponen en las actas de directorio. ¿Sí? Porque es una decisión de un directorio, es una decisión de la alta jerarquía, por así decirlo. Bueno, paso a la otra, dice lectura de manuales. ¿Tá? Manual de procedimientos, controles y flujograma. Esto es muy muy importante para la etapa cuando nosotros vamos a confiar o no en los controles que hace la empresa, ¿tá? En el ambiente de control. Entonces, todo esto, los manuales de procedimientos, ¿sí? Me ayudan a mí a entender un poco más la empresa, a saber qué controles hace, cómo es el procedimiento para el pago, para las cobranzas. Entonces me da, bueno, justamente me sirve para eso, ¿sí? Para entender mejor el ambiente de control de la empresa. ¿Tá? Reproceso cuando se controlan las conciliaciones bancarias,
vuelvo a hacer una conciliación bancaria, por ejemplo, datada al manual anterior. Si yo veo que en el manual, por ejemplo, me dice que la empresa hace conciliaciones bancarias todos los meses. ¿Tá? Agarro un mes X y hago la conciliación. A ver si me da igual o no. Bien. Exámenes de programa de computación. Esto cada vez está agarrando más importancia, por así decirlo. ¿Sí? Porque cada vez estamos tendiendo a tener toda la información en los sistemas contables. ¿Tá? Entonces, analizamos si los procedimientos o lo que está atrás, cuando te saca el reporte, es correcto o no. ¿Tá? Para eso se contratan por lo general analistas de TI. ¿Bien? O una tarea nueva, o una función nueva, o un perfil nuevo que se está dando, es el de analista funcional. Es una persona que tiene conocimiento de contaduría y también tiene conocimientos de programación. Entonces se unen esos dos conocimientos y se llama analista funcional. Es muy muy importante esto y es algo que está cada vez más empuja, o sea que cada vez se necesitan más de esas personas. Procedimientos específicos, tenemos consultas verbales, entrevistas, ¿tá? Es simplemente juntarse con la persona que lleva a cabo la tarea o con la persona que realiza, o con la gerencia, el jefe de contabilidad, y bueno, la consultamos sobre cierto tema, ¿no? O sea, no sé, cierta variación o cómo se realiza el procedimiento, ese tipo de cosas. Por último, obtención de confirmaciones escritas de la gerencia. Bueno, ¿cuáles son los...? Esto por lo general se llama carta de gerencia, ¿sí? Esta información es muy importante, bien, también para nosotros, para cuidarnos. Es una carta que le enviamos a la empresa y le pedimos que nos diga cuáles son los abogados cuáles son los abogados con los cuales trabaja, los bancos con los cuales trabaja, cuál es el asesor fiscal, cuáles son las empresas vinculadas. Entonces le ponemos todo eso y ellos nos firman o nos indican cuáles son, ¿tá? Para nosotros también estar un poco más, más tranquilos, ¿sí? Por poner una palabra. Bueno, evidencia. Cambio de tema ahora y vamos a entrar en evidencia de auditoría. ¿Tá? La evidencia de auditoría, como les dije, es muy muy importante. Ya se los mencioné en los videos anteriores, pero es muy muy importante. ¿Qué es evidencia? Bueno, es toda información que recoge en el proceso de auditoría. Bien, básicamente yo voy haciendo tareas, voy haciendo procedimientos y tengo que documentar todo eso. ¿Tá? Es muy importante documentar. ¿Por qué? Porque me va a dar me va a sustentar mi conclusión final, ¿tá? O la conclusión que saco de ese procedimiento, ¿tá? Por ejemplo, vieron que dice caja 3 millones, inventario 2 millones y medio, ¿sí? PPE medio millón, 5 millones. Lo que me está dando la evidencia es yo sustentar y decir, sí, existe caja por 3 millones, sí existe, o sea, las aseveraciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Me va a dar evidencia de las 3 aseveraciones: certeza, valuación y exposición. ¿Ah? Es eso. Por eso es muy muy importante la evidencia de auditoría. ¿Sí? Documento toda la información que hago o que recibo. Bien. También es importante la evidencia, como les marco ahí, porque cuando yo voy a analizar el ambiente de control o el sistema de control, voy a poner en prueba esos controles que realiza la empresa, ¿sí? Y bueno, tengo que dejar evidencia de eso, de qué controles hice y a qué conclusión llego sobre el ambiente de control. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Bueno, la evidencia de auditoría, la relevancia, ¿sí? Yo, si bien recabo mucha información, hay alguna información que es más relevante o más importante que otra. ¿Cuál es la más relevante? Aquella que me permita concluir o sustentar las conclusiones sobre afirmaciones o aseveraciones relacionadas con el estado financiero. Confiabilidad de la evidencia, ¿tá? Es decir, cuál es la fuente de la evidencia, ¿sí? ¿De dónde proviene? ¿De dónde obtengo esa información? Cuando la información proviene de un tercero, es más confiable que la que me da la empresa, ¿tá? Porque un tercero es alguien independiente de la empresa, ¿tá? Es más confiable, como dice ahí, la confirmación de un cliente que mirar la documentación de respaldo de ese saldo, ¿tá? Por ejemplo, Facundito me debe 1 millón de pesos. Bien, entonces yo circularizo a Facundito y me dice, sí, Facu, te debo 1 millón de pesos. Ahora, eso es más confiable que yo agarrar el saldo de 1 millón, le pido la composición y analizo la factura.
¿tá? Y las cobranzas posteriores. Es más confiable entonces la información desde un tercero. Bien. Bueno, ahí como les comentaba, a veces no es posible conseguir la confirmación y por lo tanto se realizan procedimientos alternativos. ¿Tá? Esto lo vamos a ver más adelante en los próximos videos y unidades. ¿Qué más? Bueno, otras consideraciones, salgo totalmente de lo anterior, de la evidencia, y paso a otras consideraciones. La responsabilidad del auditor. ¿Tá? Recordamos que nosotros tenemos que dar una opinión de los estados financieros o de la información que me piden analizar. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad, como dice ahí, profesional, civil y penal. ¿Tá? Profesional porque los auditores nos guiamos por las NIAs, ¿sí? Básicamente. Y bueno, si yo me aparto de las NIAs eran, recuerdan, normas internacionales de auditoría, me guían, me dicen más o menos cuál es el camino. ¿Tá? Más o menos no, me dice realmente cuál es el camino. Entonces, si yo me aparto de las NIAs, el colegio de contadores, por ejemplo, me puede venir a sancionar. ¿Tá? Eso es a nivel profesional. A nivel civil, ¿tá? Una demanda, por ejemplo. Es si yo, por ejemplo, hice procedimientos, pero di una opinión equivocada de los estados financieros. ¿Tá? Di una opinión, dije que los estados financieros estaban correctos, por ejemplo, y hay errores significativos o materiales. ¿Se acuerdan que era eso? Un error material es cuando la decisión cuando puedo llegar a cambiar la decisión de un lector. ¿Tá? Por ejemplo, el lector iba a comprar, ¿sí? Porque confió en esos estados financieros, pero los estados financieros estaban mal hechos o estaban con errores significativos. Y en realidad la decisión, si hubiesen estado correctos, hubiese sido venderlos o no invertir. No sé si me expliqué. Cualquier cosa igual me consulta. Y después tengo penal, ¿sí? Si yo opino que están bien, pero estaban mal en realidad los estados financieros y actué con dolo. Actué con dolo significa que actué con intención de engañar a otra persona. ¿Tá? Entonces ahí puedo llegar a tener una responsabilidad penal, ir a la cárcel. Bien, hablando mal y pronto. Bueno, en las pruebas de fraude, ¿sí? En algunas empresas hay fraude. Las auditorías de los estados financieros no están enfocados en detectar fraude, pero sí tenemos que hacer algún control o por lo menos una entrevista con la gerencia o con la dirección, a ver de cómo ellos perciben el fraude, ¿sí? Qué controles tienen o bueno, si detectaron en su momento algún fraude. ¿Tá? Pero no nos contratan para detectar fraudes. ¿Tá? Básicamente es eso. Bueno, después está que se entienden por valor agregado, las expectativas del cliente, cumplir con eso. Bueno, ¿qué se entiende por valor agregado? Recuerden que el producto final, digamos, de una auditoría es opinar, ¿sí? Es el informe de auditoría o dictamen de auditoría, ¿sí? Y nosotros tenemos que opinar sobre los estados financieros. ¿Tá? Después, como un subproducto que le da más valor a nuestro trabajo, es la carta de comentarios o la carta de recomendaciones. Bien. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a los distintos tipos de auditoría. Nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que es la auditoría de estados financieros, ¿tá? Pero existen otros tipos de auditoría. Como pueden ver ahí, tenemos la auditoría operativa o de procesos, tenemos la auditoría de información proyectada y también tenemos auditorías de sistemas informáticos y de auditoría interna. ¿Tá? Voy a empezar por la primera, la auditoría de operativa o de proceso. Nos contratan, ¿sí? El auditor lo que hace es auditar, examinar los procedimientos que tiene una empresa. ¿Tá? Nos pueden contratar como por ejemplo para el proceso de compras, para el proceso de pagos. ¿Tá? Entonces vamos a hacer ciertos procedimientos para validar cómo es eso. Primero vamos a hacer un entendimiento de cómo es que realiza las compras, cómo realiza los pagos, por ejemplo, o las cobranzas, o cómo es el ingreso al sistema de mercadería, entre otros. Y bueno, vamos a opinar, vamos a ver qué recomendaciones le podemos hacer, qué mejoras se pueden implementar, etc. ¿Tá? Auditoría de información proyectada. Bueno, acá básicamente nos van a dar información, ¿sí? Nos van a dar la real y un presupuesto proyectada a futuro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es validar si las variables que están considerando son correctas o no correctas. Por ejemplo, para estimar los costos futuros, los ingresos futuros, ¿sí? Se hace auditoría sobre eso.
Paso ahora a auditoría de sistemas informáticos. Como les comentaba, esto cada vez es más relevante, más importante, porque todo el sistema, todo lo contable, converge en lo que es sistemas de contabilidad. Está todo con más programas, por así decir. Bien, y auditoría interna, justamente es interna de la empresa, es verificar si están, como dice ahí, cumpliendo con los manuales o procedimientos establecidos. Y también está enfocada en las normativas ISO de calidad, ¿tá? Que bueno, que eso escapa a nosotros. Algo muy importante, como dice ahí, es que la auditoría interna no tiene por qué ser realizada por una persona independiente, ¿tá? Por un contador público externo a la empresa, sino que también puede ser realizada por personal que está dentro o está en la nómina de la empresa, ¿sí? Mejor dicho. Bien, vamos a ver algunas diferencias que hay entre externa e interna. La primera que aparece ahí es respecto al sujeto, quién realiza la auditoría. En externa sí o sí tiene que ser una persona independiente, y en interna puede ser un auditor interno, o sea que está dentro, o un funcionario de la empresa. Bien, el objeto en auditoría externa, nosotros vamos a opinar sobre los estados financieros, y en la interna se opina, como dice ahí, sobre la gestión, sobre los procesos, si se cumplen o no los procedimientos establecidos. Esas son las principales diferencias. Después otra que está buena es el informe del producto final. En la auditoría externa es dar una opinión, ¿sí? El dictamen o informe de auditoría, y en la auditoría interna está más asociado a lo que es la carta comentario, ¿sí? Identificar qué mejoras o qué recomendaciones se pueden hacer. Bien. Bueno, la responsabilidad, otras para mencionarle, que en la externa es profesional, civil y o penal, y en la auditoría interna más que nada es interna. Bien. Bueno, se lo dejo por acá. Cualquier duda que tengan, ¿sí? Sobre este video o cualquier otro, las dudas que tengan me las hacen llegar, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo. Chau. Bueno, bienvenido nuevamente, ¿sí? Vamos a continuar con la unidad temática 1, que es conceptos generales, pero en esta oportunidad, ¿sí? Dejamos de atrás lo que es qué es auditoría. Sí, por favor, si no vieron ese video, a lo que voy es primero miren ese video y después miren este, porque si no, no van a entender algunas cositas, ¿está? Lo que vamos a atacar en este video, ¿sí? Que sería la unidad temática 1, sub unidad 2. Vamos a atacar, como dice ahí en el título, elementos, funciones, la funcionalidad de la auditoría y el objetivo de la auditoría. Bien, entonces vamos a arrancar primero con los elementos a considerar. ¿Tá? Los elementos a considerar, que se lo voy a mencionar ahora, a continuación, tenemos la función social, el objeto, el sujeto, la acción, el sensor, el producto final y otros aspectos. Bien, me voy a desarrollar ahora en cada uno de ellos. Primero, la función social, como ven ahí. La función social. El auditor, como dice ahí, va a dar más confianza a la información que va a estar verificando, ¿sí? Al ser una persona independiente, profesional, ¿sí? Con ciertas técnicas o herramientas avaladas internacionalmente. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un estado financiero y está auditado, ¿sí? Como bien dice ahí, hay una tercera persona, ¿sí? Que está verificando esos valores, que me está diciendo, che, Facu, o al lector, el que sea, estos valores que están acá son así tal cual. Confía en ellos. Me aumenta entonces, lo que esa función social es aumentar la confianza de los estados financieros. ¿Tá? ¿Por qué es importante esto, que estén auditados o no, o elevar la credibilidad o la confianza en el lector? Porque estos lectores o usuarios, se les llama también, de los estados financieros, van a tomar decisiones en función de esa lectura. ¿Tá? ¿Cuáles son los usuarios? Los vuelvo a repetir, pero están ahí: bancos, proveedores, clientes, inversores, fiscal, me refiero a la DGI. Después otro ejemplo dice acciones que cotizan en bolsa, los fondos de pensión. Entonces,
los lectores van a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Como comprar, vender, otorgar un préstamo o no, otorgarle un crédito. Por ejemplo, esta empresa, ¿sí? Le quiere comprar a un proveedor y le está pidiendo un crédito porque no tiene toda la plata. Entonces el proveedor lo que va a hacer es, bueno, mostrarme tus estados financieros. Si están auditados, para mí es mejor porque voy a tener más confianza, ¿tá? En que esos valores están bien. A ver, no entra en lo que es auditoría, ¿sí? Pero el lector va a utilizar ciertos indicadores. Por ejemplo, no sé, el índice de duración de stock, a ver, saber cuánto demora en vender, cuánto demora en cobrar, si tiene solvencia, si tiene liquidez. Son todos indicadores, ¿sí? Bueno, que los usuarios, en función de esta información de los estados financieros, la analizan y van a poder llegar a tomar una decisión. ¿Está? Bueno, eso es la función social, ¿sí? La auditoría lo que hace es dar más confianza o credibilidad de que los estados financieros son correctos. Bien, el objeto, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de análisis? Bueno, como ya les comentaba, el objeto de análisis son los estados financieros. Recuerden que son 5, ¿sí? A una fecha o periodo determinado. El sujeto, ¿quién va a llevar a cabo esto? ¿Sí? ¿Quién es la persona que va a llevar a cabo la auditoría? Y el auditor, ¿tá? Que acá es un contador público independiente. Ojo que esta definición de que es contador público independiente es porque es una auditoría de estados financieros, ¿tá? La acción, ¿qué tareas vamos a hacer? Bueno, es el examen, tareas, procedimientos que va a llevar a cabo la auditoría, ¿tá? Acá les anoto de vuelta que recuerden que es un proceso sistemático, que voy a ir cumpliendo ciertas etapas o procedimientos, ciertas etapas o procedimientos. El sensor, ¿sí? ¿Sobre qué me guío? ¿Sí? ¿Cómo? Porque yo tengo que dar una opinión. Entonces, cuando vaya a dar una opinión, tengo que saber si una opinión de correcto o no correcto en función de un marco de referencia, de algo que me diga, se hace así, Facu. ¿Me siguen? Entonces, las normas contables que aplica la empresa. Por lo general, acá en Uruguay se aplica el decreto 291 del año 2014, que me establece que son las normas contables adecuadas en Uruguay. ¿Bien? Bueno, continúo y tengo los elementos a considerar. El producto final. El producto final de una auditoría es dar una opinión, ¿sí? El informe o dictamen de auditoría, ¿tá? Si son o no razonables, esa es la opinión que tengo que dar. No siempre los dictámenes son, ok, está todo bien. A veces no se ve en esta materia, se ve en otra más adelante, informes contables, se clasifican, como se dice, se clasifican esas opiniones. No tiene por qué ser siempre favorable, puede ser desfavorable, puede ser, está todo ok, pero hay una salvedad. Está todo bien, pero excepto por estado de resultados, o no sé, o el inventario. A mí me ha tocado pasar, por ejemplo, en que tengo que auditar ¿cómo se dice? Una empresa, pero me contrata fuera de fecha. Bien, entonces cuando me pide que evalúe los estados financieros al 31 de diciembre del 20 y estoy ahora en marzo del 21, yo el stock no pude hacer un recuento físico, entonces no puedo validar y decir el stock al 31 de diciembre fue correcto, porque no tengo herramientas como para verificar que existía en esa fecha, ¿tá? Entonces él dice, todo lo demás capaz que está ok, excepto por esto de tal y tal motivo. Bien, a eso me refería con las opiniones. Perdón que me fui un poquito de la mano. Igual todo esto, si quieren, después en un Zoom, que tenemos más tiempo, lo conversamos, lo charlamos. Otros aspectos, ¿bien? Los procedimientos llevados a cabo, el auditor a su vez va a detectar el objetivo principal, ¿sí? O el producto final, como dijimos, es el dictamen, el informe, ¿tá? De auditoría. Pero, ¿sí? De nuestros procedimientos podemos llegar a armar cartas de recomendaciones, bien, como dice ahí, la carta de comentarios. Nosotros hacemos ciertos controles o tareas, ¿sí? Que verifican los controles que la empresa hace. Entonces podemos identificar si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, qué comentarios o mejoras se pueden hacer, ¿tá? Eso va todo en carta de comentarios. Es como un subproducto de la auditoría. Bien, también hay a veces, como dice ahí, ajustes identificados. Recuerden que nosotros a veces detectamos muchos errores, o detectamos errores, ajustes, ¿sí? Pero nosotros solamente, después de las charlas y eso que tenemos, vamos a ajustar aquellos que son materiales, ¿tá? Los que pueden llegar a hacer cambiar la decisión del lector. Pero hay otros ajustes que capaz que detectamos,
¿sí? Dependiendo de la materialidad, y son menores a la materialidad. Entonces esos ajustes o se los planteamos, a veces lo hacen y a veces no. Todos eso lo agregamos en una carta, comentario, y también le decimos, tengan cuidado o mejoren este aspecto y demás. ¿Bien? Bueno, función de la auditoría. ¿Tá? ¿Para qué sirve la auditoría? Bueno, como dijimos al principio, aumenta la credibilidad o confianza de la información financiera y reduce el riesgo de información. ¿Tá? Como está verificada, validada por una tercera persona, me hace aumentar la calidad de la información. ¿Tá? Bueno, ahí dice, provee un chequeo independiente de la información, promueve el uso de prácticas contables saludables y convergentes con las normas. ¿Tá? Algo importante acá, si todas las empresas, algo que les puse ahí, si todas las empresas, sociedades siguen un mismo marco normativo, o sea, las NIF, todos los lectores saben que están evaluados por el mismo marco, entonces va a ser fácil para ellos comparar una empresa con la otra. ¿Tá? Esta finalidad de estar todas bajo el mismo marco normativo, o NIF para pymes o NIF completas, desde hace unos años ya que el IASBE está tratando de homogeneizar todo, ¿sí? A través de las NIF. ¿tá? Así es más fácil para los lectores poder comparar distintas situaciones. Bien, las NIAs. Recuerden que las NIAs son normas internacionales de auditoría. ¿tá? También lo que hace es una guía para todos los auditores, nos guiamos en eso, entonces más o menos todos aplican los mismos procedimientos o pasos a seguir, entonces la información es más confiable y más homogénea. ¿tá? Eso es lo que quería comentar o agregar a eso. Bien, ¿quién usa estos informes de auditoría? Bueno, en primer lugar la empresa, o sea la dirección y los dueños de la empresa. ¿sí? Yo puse gerencia también, los gerentes, algunos como tesorería o finanzas o administración lo pueden usar, ¿tá? Pero la empresa. Y después terceros interesados, banco, la auditoría interna de la nación, si tiene que presentar la auditoría interna de la nación, inversores, clientes, proveedores, etc. ¿tá? Exigido para. Algunas empresas sí o sí tienen que estar auditadas. ¿tá? Ahora les voy a comentar cuáles. Ahí dice entidades reguladas por el Banco Central. Yo en los videos anteriores les había comentado que los bancos, las casas de cambio o agencias de cambio, ¿sí? Aquellas empresas que son broker, ¿sí? Que rescatan el dinero y lo invierten en acciones que cotizan en la bolsa, ¿sí? Tienen que estar auditadas. ¿bien? Además, esto es algo exigido por el Banco Central. ¿tá? Establece, como dice ahí, la obligatoriedad de que las empresas, de que esas empresas estén auditadas. Después tengo otros ejemplos de que es obligatorio, son empresas de transporte urbano reguladas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Bueno, esto básicamente porque son de interés público. ¿tá? Entonces, ante cualquier eventual falla en las empresas, tiene un impacto importante en la sociedad. Eso significa que sea de interés público. ¿tá? Que si falla o tiene algo, tiene un impacto importante en la sociedad. Bueno, otros ejemplos ahí, institución de asistencia médica colectiva reguladas por el Ministerio de Salud Pública. Bien, las DGI, aquellas entidades, ¿sí? Que sean grandes contribuyentes para la DGI, es importante, también tienen que estar auditadas. Y después tengo acá que dependiendo del monto del RPBB, ¿sí? Que se llama Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos, ¿sí? Dependiendo del endeudamiento que tenga la empresa, ¿sí? Tienen que realizar algunos de esos informes. Son 3 informes distintos: el informe de compilación, informe de revisión limitada y el informe de auditoría. ¿sí? Los 3 tienen cosas distintas para hacer. Bien, ¿esto qué sucede acá? Cuando una empresa va a un banco, ¿sí? Y le pide dinero, ¿sí? El banco, dependiendo del endeudamiento del monto que le vaya a pedir, ¿sí? Le va a pedir algunos de esos informes que le presente. ¿tá? El RPBB es un número, una cifra, como dice ahí, se actualiza y es informado por el Banco Central. ¿tá? Se va actualizando año a año. Bien, es un numerito que tienen que hacer. 5%, por ejemplo, por ese valor, te da qué tipo, si es menor al 5%, perdón, me tengo que hacer un informe de compilación. Si está entre 5 y 15% de ese valor, tengo que hacer una revisión limitada. Y si es mayor, tengo que hacer una auditoría. Bien. Bueno, paso a la siguiente diapositiva que habla de otras consideraciones. Acá, bueno, importante, hay otras empresas
la mayoría casi, no están obligadas, o la mayoría no, pero hay muchas que no están obligadas a presentar estados financieros auditados, sino que es por decisión propia de ellos, ¿sí? Por decisión del dueño, ¿sí? O por ejemplo, son casas subsidiarias, ¿sí? Entonces la empresa matriz que está en otro país le exige o le pide que estos estados financieros estén auditados, ¿verdad? ¿Qué más? Importante, se los puse en azul, muy importante. La misión no tiene distribución restringida, ¿verdad? El informe de auditoría no está dirigido a Banco Central, no está dirigido a la DGI. ¿Tá? Es muy importante, ¿tá? Es abierto, cualquier tercero lo puede llegar a leer, cualquier tercero que la empresa se lo quiera mostrar, ¿no? Eso es importante, no está restringida su distribución, ¿tá? Por lo general se le pone señores del directorio y se pone toda la información más abajo, ¿tá? Es abierto. La carta de comentarios, como les dije, no es obligatorio, ¿sí? Pero agrega, ¿sí? Es un valor agregado a la auditoría, ¿tá? Si uno se quiere diferenciar con otras auditorías, algunos solo hacen el informe de auditoría y otros lo que hacemos es hacemos el informe de auditoría y si con los procedimientos detectamos algo para mejorar, ¿sí? Le ponemos, armamos una carta de comentarios y se le entregamos. Es un valor agregado a los trabajos que realizamos, ¿no? Como dice ahí, no es obligatorio. Bien, bueno, cambiamos de tema y entramos al objetivo o aseveraciones, ¿tá? Como les comenté en el video anterior, ¿sí? En el estado de situación financiera nos van a aparecer afirmaciones, disponibilidades 1 millón, inventario 10 millones. Bien, entonces lo que vamos a estar haciendo nosotros es validando y verificando que esas afirmaciones, aseveraciones, ¿sí? Como se le dice, sean correctas, ¿tá? Los objetivos, a su vez, dice implícitos, son objetivos o aseveraciones. Nosotros para cada uno de esos rubros o capítulos lo que vamos a tener que hacer es, como dice ahí, verificar la certeza, la evaluación y la exposición, ¿tá? La certeza a su vez se divide en esas tres: existencia, titularidad e integridad. Existencia es justamente si existe o no existe, ¿tá? Si hay realmente plata en ese banco. Titularidad es si la plata que está en esa cuenta corriente corresponde, ¿sí?, a la empresa que estoy auditando, ¿sí? Titularidad es si es dueño de eso realmente. Integridad es que estén todas, ¿tá? Que no falte nada, por así decirlo. Bien, evaluación. En evaluación tenemos la medición o periodo, ahora lo voy a explicar en un ejemplo, y después tengo la exposición, revelación, si está correctamente expuesto, por ejemplo, en corriente o no corriente. Y ahora les doy otro ejemplo más. Bien, ahora sí, vamos a los ejemplos de los objetivos y aseveraciones. Ejemplo que les pongo acá es el de caja, ¿tá? 1 millón de pesos. Es un ejemplo de una aseveración que aparece en los estados financieros. Disponibilidades, abajo aparece caja, banco y demás, ¿tá? Entonces agarro caja, me dice que hay 1 millón. Recuerden que yo tengo que, de las aseveraciones, verificar 3 cositas: certeza, evaluación y exposición, ¿tá? En certeza, a su vez, se divide en 3, ¿tá? Que era existencia, titularidad e integridad, ¿tá? Entonces, yo tengo que hacer ciertos procedimientos que me diga que existe en poder de la empresa, que la empresa es dueña de eso, titularidad, 1 millón de pesos, ¿tá? Y por ese monto, o sea, que no hay 1,5 millones, que no hay 900.000 pesos, sino que es justamente, está toda la plata ahí. Bien, eso es todo validando la certeza. La evaluación: si yo, por ejemplo, tengo caja o banco en una moneda diferente a la moneda funcional, vamos a suponer que la moneda funcional es en peso, vamos a hacer bien sencillo, tengo caja en dólares o banco en dólares. Lo que tengo que hacer es agarrar esos dólares, ¿sí?, y multiplicarlo por el tipo de cambio de cierre, ¿tá? Porque es una cuenta monetaria. Después lo vamos a profundizar, no se preocupen. Pero tengo que verificar que la evaluación esté bien hecha, ¿sí?, que esté evaluado. Como es un banco monetario, tiene que estar el tipo de cambio de cierre, ¿tá? Y eso me tiene que estar pesado en pesos. Exposición: ¿dónde está la plata? ¿En qué capítulo está? Y bueno, la caja tiene que estar ¿en dónde? En disponibilidades. Ahora, si yo veo un rubro, caja, que está en inventario, ahí está mal expuesto, ¿tá? A eso me refiero con exposición. El otro ejemplo que les pongo ahí más abajo es inventario, ¿tá? 15 millones de pesos, me dice inventario. Bueno,
¿Cómo voy a hacer por la certeza? Yo tengo que hacer ciertos procedimientos o tareas que me digan que existe 15 millones a tal fecha, ¿sí? Para eso voy a tener que hacer un recuento físico, por ejemplo. Que el material o esa mercadería es de la empresa, ¿sí? Y después, porque puede haber mercadería en consignación, recuerden, tanto que está en mi local que es de otro, ¿sí? Como yo puedo tener mercadería en otro depósito. Entonces hay que tener cuidado con eso. La titularidad también, ¿sí? Y bueno, y la integridad, que esté, o sea, toda la mercadería contada, que no haya faltantes. Si hay faltantes se ajusta, por ejemplo. Bien. Valuación, bueno, la evaluación de inventario, recuerden que yo más adelante lo vamos a atacar, pero yo el inventario tengo que evaluarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenía que tomar el costo y el BNR y quedarme con el más, de esos dos me quedaba con el más chiquito, eso es evaluación, ¿está? Y la exposición, bueno, esto en función de los ratios, después vamos a ver si lo podemos hacer, pero en función de los ratios voy a clasificar si ese inventario es corriente, no corriente y demás, ¿bien? Bueno, en definitiva, paso a la otra diapositiva. Me dice, la tarea del auditor será validar esas aseveraciones implícitas para los distintos componentes del estado financiero, ¿bien? Para cada rubro, ¿sí? Las aseveraciones implícitas son, como les digo ahí, certeza, evaluación y exposición, ¿tá? Muy, muy importante es eso, ¿tá? Para cada capítulo o rubro, disponibilidad, inventario, después me voy para las provisiones por beneficios sociales, tengo que verificar esas aseveraciones, ¿bien? Bueno, por acá doy por finalizado este video y bueno, nos vemos con el próximo. Chau, chau. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos nuevamente. Como vieron, vamos a hacer ejercicio, ¿sí? Y se las voy a agregar, digamos, todas juntas, ¿tá? Con todas las unidades teóricas, ¿tá? Porque tenemos esta, que son conceptos contables, conceptos generales, y después
como una entrega, así ustedes pueden ir marcando sus opciones, ¿tá? Eso van a ser preguntas que voy a ir sacando de, o sea, de revisiones, de exámenes, ¿sí? Y se las voy a agregar, digamos, todas juntas, ¿tá? Con todas las unidades teóricas, ¿tá? Porque tenemos esta, que son conceptos contables, conceptos generales, y después tenemos marco normativo y algunos aspectos de la auditoría, ¿tá? Recopilo todo, ¿sí? Y eso es lo que le pongo como entrega después, más adelante, ¿tá? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, ¿sí? Que es la siguiente. Me dice, determine cuál de las siguientes frases refleja más adecuadamente su comprensión sobre los elementos que implica una auditoría de estados contables o de estados financieros. Bien, para eso era muy importante recordar cuáles son los elementos, ¿tá? Eso lo encuentran en la segunda presentación, ¿sí? Entonces, los elementos teníamos la función social, teníamos el objeto, el sujeto, la acción, el sensor y el producto final, ¿tá? Les hago breve introducción de esto, ¿sí? El objeto, ¿cuáles son los objetos? Bien, acá el objeto son los estados financieros en la auditoría externa. El sujeto, ¿sí? Quien realiza la acción, ¿sí? Quien realiza la tarea es el auditor, que era un contador público independiente. Bien, la acción, ¿se acuerdan lo que era la acción? Las tareas llevadas a cabo, ¿sí? El examen, bien, propiamente dicho. Bien, que era básicamente verificar o evaluar, ¿sí? El objeto, lo que estoy analizando. Y el sensor era un marco de referencia que nosotros utilizamos para guiarnos, ¿bien? El marco normativo que lo vamos a ver la próxima unidad. Producto final, ¿qué obteníamos? Después de hacer nosotros todos esos pasos, esos procedimientos, ¿sí? De auditoría, llegamos al producto que era concluir o opinar sobre los estados financieros. Bien, eso fue rápidamente una breve introducción de cuáles son los elementos. Entonces, volviendo al ejercicio, me pregunta cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas, ¿tá? Entonces, yo voy a empezar a leer y me dice: la auditoría es un examen profesional realizado por un contador público dirigido a evaluar la gestión de una empresa, ¿tá? Bueno, y acá tenemos que esta afirmación es falsa. ¿Por qué es falsa? Por lo último, ¿tá? ¿Qué estoy haciendo yo? Arriba me dice que estoy haciendo una auditoría de estados contables, estados financieros. Entonces mi objetivo o mi opinión va a ser dar una opinión sobre los estados financieros, no sobre la gestión, ¿tá? Entonces esa última parte, ¿sí? Que yo se los pinté de rojo, es lo que estaría mal, ¿tá? Después, la segunda dice: la auditoría tiene como propósito emitir una opinión sobre las normas contables aplicadas, ¿tá? Por la empresa en la preparación de sus estados contables. Bien, acá lo que estaría falso o lo que estaría mal es que yo estoy haciendo una auditoría de estados financieros y mi idea es opinar, ¿sí? Sobre si los estados financieros son razonables. Los estados financieros en su conjunto, el estado de situación, el estado de resultados, el F, el estado de cambios, las notas, todo eso en su conjunto. Opino sobre eso, no opino sobre las normas que aplica, ¿tá? Las normas que aplica las voy a utilizar como un marco de referencia, ¿sí? Pero yo voy a opinar si los estados financieros son correctos o no, si son razonables, ¿sí? Recuerden que yo le tenía que dar una certeza razonable, ¿sí? De que eso es correcto. Y bueno, descarté la primera, descarté la segunda, me tiene que quedar sí o sí, una tengo que marcar. Entonces me queda, que también es completa, está bien, el examen de auditoría de estados contables es llevado a cabo por un profesional habilitado, cumpliendo con los requerimientos establecidos para ello y considerando un marco de referencia normativo contable. Bien, cumple con todos los elementos. Es la más correcta, ¿tá? La 3, como ven ustedes en la presentación. Bueno, paso al ejercicio 2. Y en el ejercicio 2 me dice: determine cuál de las siguientes frases refleja más adecuadamente su comprensión sobre la responsabilidad del auditor por la detección de fraudes en una auditoría de estados contables, ¿tá? ¿Cuál es el objeto? Yo no sé si les quedó claro eso en el video, en uno de los videos, ¿sí? O en las presentaciones. A nosotros, cuando nos contratan para hacer una auditoría de estados financieros, nuestro objetivo, ¿sí? Es dar una opinión sobre los estados financieros,
¿tá? No nos contratan para detectar fraudes, pero la responsabilidad es muy importante, ¿sí? No nos contratan para hacer una detección de fraudes, sino que nos contratan para dar una opinión sobre los estados financieros. ¿Qué sucede? Nosotros cuando vamos haciendo procedimientos, ¿sí? Puede llegar a suceder que identificamos algún fraude, ¿tá? Sería un error con intención de dolo, eso es un fraude, ¿bien? Yo cometí un error, pero lo hice con intención, ahí se convierte en fraude ese error, ¿tá? Después igual lo vamos a profundizar en el marco normativo. Bien, pero a lo que voy es que no nos contratan para detectar fraudes, sino que nos contratan para dar una opinión. Bien, eso que quede muy claro. ¿Qué sucede? Bien, si nosotros detectamos un fraude, lo tenemos que comunicar. ¿Tá? Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, dicho todo esto, vamos a leer las presentaciones. ¿Tá? Las afirmaciones. Bueno, acá la más correcta, si ustedes ya vieron, es la primera. ¿Tá? La primera afirmación es la más correcta, porque me dice, el auditor externo solamente es responsable por fraudes con impacto material no detectados si ha llevado a cabo su examen profesional en forma negligente, apartándose de las pautas establecidas por la profesión a tales efectos. ¿Tá? Recuerden que yo tenía ¿cuál era el objetivo de la auditoría? Dar una opinión sobre los estados financieros. ¿Y eso qué hace? Aumenta la credibilidad. ¿Tá? Y yo tenía que decir que estos estados financieros se presentaban, ¿sí? Con un grado de seguridad razonable, no era absoluta, ¿sí? Y libre de errores materiales. Entonces yo estoy dando una opinión, ¿sí? De que no hay errores materiales. ¿Tá? Ahora, si yo me aparto de una guía, ¿sí? De auditores, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, que se llaman NIAS, ¿sí? Son normas de auditoría interna, normas internacionales de auditoría, ¿sí? Las NIAS. Si yo me aparto o no aplico esas técnicas, ¿sí? No estoy actuando de buena fe. ¿Bien? Entonces, en ese caso, si hay algún error de fraude, ¿sí? Si hay algún fraude, eso yo me tengo que hacer responsable. ¿Bien? No sé si se queda claro, ¿sí? Si yo me aparto, si soy negligente, ¿sí? Si no aplico esas normativas y en el estado financiero se detecta que hay fraude, yo me voy a tener que hacer responsable. Ahora, si yo cumplo todo el protocolo, digamos, todos los pasos, todas las herramientas, aplico esa normativa, ¿sí? Las mías, me guío en función de eso, si se detecta, bien, bueno, no soy responsable por eso, porque yo seguí esas normativas. ¿Tá? Hay una diferencia muy clave, muy importante. Si me aparto y se encuentran fraudes, entonces me hago responsable. Si yo me aparto de lo que tenía que hacer, bien, no lo hice adecuadamente, ¿sí? Me tengo que hacer responsable de eso, si se detecta. ¿Tá? Ahora, si yo hago todos los mecanismos y me guío por las mías, estoy como cubierto, por así decirlo. Bien, no tengo por qué ser responsable de eso. ¿Tá? Bueno, ahí como les puse más abajo, dice el auditor también tiene normas por las cuales guiarse, que son las NIAS. Si no las cumple o no se aparta, se hace responsable de los errores materiales o del fraude. Bien, esa es la correcta. ¿Tá? Después la segunda dice: el contador público es responsable siempre en lo profesional por fraudes no detectados. Bueno, eso no, ¿tá? No somos siempre responsables. Si seguimos la normativa de las NIAS, no nos hacemos responsables, estamos como que cubiertos, ¿tá? Porque, como les comentaba, mi objetivo no es detectar fraudes, ¿tá? Mi objetivo es opinar sobre los estados financieros, ¿tá? Hay otra auditoría, ¿sí? Que más adelante se la voy a comentar, que se llama auditoría forense, ¿sí? Que cuando se contrata la auditoría forense es para atacar justamente o identificar fraudes, ¿tá? Pero es otro, ¿se acuerdan? Estoy acá analizando la auditoría externa, auditoría de estados financieros. Bueno, después la tercera me dice: el auditor externo no tiene responsabilidad por fraudes ocurridos y no detectados, ya que IFAC establece que la empresa es quien tiene a cargo la preparación y presentación de los estados financieros. Bien, bueno, esto es parcialmente falsa, ¿sí?
Como les comentaba, si el auditor se aparta de las NIAs, somos responsables si se detecta algún fraude, ¿tá? Entonces, si no se aparta, si cumple todo, estamos cubiertos, ¿bien? Lo que sí es correcto es la última parte, ¿sí? Y por eso puede llegar a confundirlos, ¿tá? La IFAC establece, sí, que la empresa es quien se hace cargo de la preparación y la presentación del estado financiero. Nosotros lo que hacemos es después realizarse, los auditores, ¿no? Lo que hacemos es después verificar, ¿sí? Que sea razonablemente correcto lo que están presentando. Bien. Bueno, cambiamos ahora y vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice, determine cuál de las siguientes frases refleja más adecuadamente su comprensión sobre los resultados de una auditoría de estados contables, ¿tá? Y tengo que marcar la correcta, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era el producto final, ¿sí? de los elementos? ¿Qué es lo que yo entrego? Hago todos los procedimientos. ¿Qué entrego? Yo lo que entrego, si no se acuerdan, era el informe de auditoría, ¿tá? Mi conclusión, mi opinión sobre los estados financieros es el informe de auditoría o dictamen de auditoría. Bien, eso que quede bien clarito. Entonces, me dice, el auditor externo, arriba, a conclusiones sobre la razonabilidad de los estados contables a partir de su trabajo profesional y las incluye en un informe denominado carta comentarios. ¿Tá? Acá, como les comentaba anteriormente, es falsa esta afirmación porque yo mis conclusiones no las pongo en una carta comentario, las pongo en el informe o dictamen de auditoría. Y algunos esto que quede claro es falso, como les marco ahí. ¿Sí? ¿Qué era carta comentarios? Carta comentarios es yo todas aquellas mejoras, cuando yo voy haciendo los procedimientos, aquellas mejoras que voy encontrando, ¿sí? Armo como un subproducto de la auditoría, ¿tá? Es algo que no es obligatorio, no nos contratan para armar cartas comentarios, ¿sí? Sino que nos contratan para armar o dar una opinión sobre los estados financieros. En la auditoría externa estoy hablando, ¿tá? La carta comentario es todas aquellas mejoras o ajustes que vamos encontrando en esos materiales, ¿sí? Se lo ponemos en la carta comentarios para que ellos después vayan mejorando, ¿sí? Bueno, la frase correcta, acá como se las marco, lo tienen en color verde. El informe final formal emitido por el auditor externo es utilizado en general por la propia empresa y otros interesados. Correcto. No obstante, habitualmente su difusión o distribución no se restringe a ningún usuario de la información pública de la empresa. Esto es muy importante, también se los comenté en el video 2. Lo tienen en la presentación, creo que es en la unidad temática 1, 2. ¿Tá? Que era que hablaba de la funcionalidad, ¿tá? Creo que estaba en esa, ¿sí? Está en azul, me acuerdo, que se los remarquen porque es muy muy importante, no está restringido, ¿tá? Yo cuando emito el informe no es a una sola persona, sino que todos los usuarios lo pueden usar el mismo informe. Bien, las conclusiones, paso a la tercera para decir que es falsa, porque ya sé cuál es la correcta. Bien, entonces me dice, las conclusiones del auditor externo sobre los estados contables refieren a aspectos vinculados con controles internos, criterios contables, seguridad de los sistemas informáticos y afines. Recuerden cuál es el objetivo, ¿sí? Mismo arriba me dice que yo estoy haciendo una auditoría de estados contables. Entonces mi objetivo, ¿cuál va a ser? Obtener información, recolectar evidencia, ¿sí? Evidencia de auditoría, que vamos a profundizar más adelante. ¿Para qué? Para sustentar mi opinión sobre si los estados financieros son razonables o no con el marco de referencia. ¿Tá? Bueno, como siempre, cualquier duda que tengan de estos ejercicios me van escribiendo. Che, Facu, no entendí nada o no entendí algo del ejercicio tal, y yo se los comento. Bien, ya en breve vamos a empezar a hacer Zoom, cuando sean más ejercicios prácticos de desarrollo, así podemos interactuar también. Bueno, ejercicio 4. El ejercicio 4 me dice lo siguiente. Usted tiene los siguientes procedimientos de auditoría disponibles para aplicar y un detalle de evidencia de auditoría que desea disponer. Bien, acá lo que me están dando, como ven en la diapositiva, sí, tengo por un lado los procedimientos y por otro lado la evidencia que quiero obtener. ¿Tá? Dos formas de verlo. Estos procedimientos, ¿para qué evidencia me sirve? O viceversa. Me pregunto, yo necesito obtener evidencia de esto. ¿Qué procedimiento tengo que hacer?
¿tá? Están correlacionados las dos preguntas. Bien, entonces, vamos a explicar un poquito qué era cada uno de ellos. Inspección ocular. ¿Qué hace la inspección ocular? Yo voy y confirmo visualmente, por así decirlo, que existe. ¿Tá? Se puede aplicar para PPE, para inventarios. En inventarios por lo general se llama recuento físico, ¿tá? Pero para un arqueo, cuando estoy haciendo un arqueo estoy viendo que existe ese cheque. Bien. Obtención después de confirmaciones de terceros. Recuerden que yo la mando una carta al tercero, ¿sí? Puede ser cliente, proveedor, banco, un depósito, ¿sí? Y le pido que me diga qué es lo que hay ahí, ¿sí? Qué es lo que tiene la empresa o qué es lo que la deuda. Aplicaciones de muestreo lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En los aspectos de la auditoría, pero la aplicación de muestreo es de una población total. Yo lo que hago es reducir, ¿sí? La población, ¿tá? Porque así me es más sencillo y no tengo que analizar todo. Bien, otra de las cosas con las que me servía la revisión analítica era también para hacer alguna estimación, ¿tá? Yo agarraba un porcentaje, ¿se acuerdan del ejemplo de las comisiones? ¿Tá? Me decían que los vendedores ganan un 5% de comisión. Entonces ese 5% lo aplico sobre total de venta y ya más o menos sé cuántos son las comisiones de un periodo de un año. Bien, básicamente era eso. ¿Tá? Bueno, y después está la evidencia que vamos a tener que relacionar. ¿Tá? Entonces, como pueden observar, ¿sí? La frecuencia, dice ahí, frecuencia que el control de secuencia numérica de factura no ha sido aplicado por la empresa. ¿Tá? Esto está relacionado a técnicas de muestreo. ¿Tá? Yo voy a reducir el total de mi población, ¿sí? Para hacer ciertos controles de secuencia numérica. ¿Bien? Frecuencia. ¿Tá? Después me dice existencia física de mercadería en consignación en poder de distribuidores. Yo lo que hago a veces, ¿sí? En vez de ir al depósito del distribuidor y contar todo lo que hay, le armo una carta, le digo, decime qué es lo que tenés, o por viceversa, le digo, vos allá tenés que tener tal y tal cosa. ¿Es ok o no? Entonces, la existencia de esto, como ven ahí, lo estoy asociando con la obtención de confirmaciones de tercero. ¿Bien? Bueno, bien, como les comentaba entonces, la adecuación del importe de cargas sociales presentado como gasto de administración, yo lo voy a estar asociando a el procedimiento de revisión analítica. Bien, yo no sé si se acuerdan, pero las cargas sociales es un porcentaje sobre los sueldos. Entonces, yo sé cuántos son los sueldos, bien, lo que puedo hacer es agarro los sueldos, lo multiplico por el porcentaje de cargas sociales que van a ser personales y patronales, ¿sí? Y ahí llego más o menos al valor que tengo que tener en el balance. Bien, por eso es la asociación. Y después integridad de los conformes a cobrar en poder de la empresa es inspección de que yo hago visual, ¿sí? Ocular. ¿Tá? Se materializa más con lo que se llama arqueo de valores, ¿tá? Pero puedo asociar inspección ocular con eso, ¿sí? Bueno, pasamos a la 5, ¿tá? Me dice lo siguiente, el ejercicio 5. Entre los 5 procedimientos generales de auditoría más importantes disponibles para un auditor de estados financieros se encuentran los siguientes: arqueos, recuento, información confidencial proporcionada por la gerencia, investigación de mercado y comentarios informales del personal de la empresa. ¿Tá? Se pide comente críticamente esta afirmación. ¿Tá? Acá ya de pique yo les comento que para mí los más importantes generales, ¿se acuerdan que teníamos procedimientos generales y específicos? ¿Tá? Bien, eso es importante. ¿Tá? Para mí uno de los más importantes que no aparece acá es la revisión analítica y también la lectura de estados contables. Eso a nivel general, ¿sí? Procedimientos generales. ¿Tá? Bueno, después tenemos acá arqueos. ¿Se aplican los arqueos? Sí, lo aplicamos. Bien, es específico a disponibilidades y cuentas a cobrar, ¿sí? Pero son procedimientos típicos de auditoría. Recuentos. ¿Son de procedimientos de auditoría? Sí, también son procedimientos de auditoría. ¿Tá? Es específico más que nada de inventarios, ¿tá? Pero es un procedimiento típico. Información confidencial proporcionada por la gerencia. Bien, la información confidencial proporcionada por la gerencia en sí no es un procedimiento, ¿tá? Es falso esto. Pero nos puede llegar a brindar información,
¿sí? Para yo después aplicar algún procedimiento sustantivo o algún procedimiento adicional, ¿tá? Sobre la misma, sobre la información que me dan, yo aplico algún procedimiento, ¿tá? Pero en sí mismo esa información no es un procedimiento. Investigación de mercado, ¿tá? Falso también. La investigación de mercado no la podemos considerar como un procedimiento de auditoría, ¿bien? Pero, como les comentaba, nos puede llegar a servir, ¿sí? Para sustentar alguna evidencia que nosotros estamos haciendo o algún procedimiento, ¿bien? Comentarios informales del personal de la empresa también es falso, ¿sí? Pero bueno, esta información, como les digo, también es importante recibirla porque nosotros después podemos hacer procedimientos, ¿sí? Para validar esa información, ¿ah? Pero como tal no lo puedo considerar como un procedimiento. Bien, entonces en definitiva, los arqueos sí, los recuentos sí, la información confidencial falso, pero me sirve. Investigación de mercado falso, pero me sirve. Y comentarios informales falso, pero me sirve. ¿Para qué me refiero me sirve? Me sirve para después yo desarrollar los procedimientos de auditoría, ¿sí? Y tomo esta información. Bien, pero no es un procedimiento de auditoría genérico. Los que más importantes, recuerden, se los vuelvo a remarcar ahí, es la revisión analítica y la lectura de estados contables. Bien. Bueno, vamos a cambiar de ejercicio, ¿sí? Vamos a ir al ejercicio 6, ya cada vez falta menos, no se preocupen. En la conversación mantenida con la gerencia de Comtour, sociedad anónima, en oportunidad de analizar la posible contratación de servicios profesionales, ¿sí? Se evaluaron distintas inquietudes de la empresa. El CEPIDE, ¿cuál es el CEPIDE? Determine cuáles de estas inquietudes corresponden a auditoría externa y cuáles a auditoría interna. Bien, hay una diferencia, recuerden. ¿Cuáles podría corresponder también al concepto de auditoría operativa? ¿Tá? Fundamente su respuesta. ¿Sí? Entonces, nos van a ir dando enunciados, ¿sí? Afirmaciones, ¿sí? De estas entrevistas que tuvieron. Y yo tengo que decir si acá voy a realizar un servicio de auditoría externa o de interna o operativa. ¿Tá? La externa, ¿sí? ¿Cuál era la externa? Yo acá en la externa lo que hacíamos era dar una opinión sobre los estados financieros, ¿tá? Dentro de los estados financieros recuerden que pues, tenemos ventas, tenemos los gastos, tenemos activos, pasivos, ¿bien? Yo opino sobre eso. Entonces también me puede contratar, que se llama due diligence, para atacar algo de eso, ¿sí? Algo puntual sobre un estado o sobre alguna transacción, ¿bien? La interna. La interna lo que hacíamos, ¿qué era la auditoría interna? Se enfoca en evaluar los procedimientos, los manuales que tiene la empresa, los controles que realiza la empresa, ¿sí? Se enfoca en ver si se están aplicando, si el diseño de ese control es correcto, la implementación es correcta, con qué frecuencia se realizan y si se están realizando. Entonces es más un procedimiento continuo que realiza la auditoría interna, ¿sí? En busca de mejorar, ¿tá? La gestión, ¿sí? El objetivo acá sería en la auditoría interna mejorar la gestión. Y la operativa, ¿sí? Se asocia un poco, hay un poco de confusión con lo que es auditoría interna, ¿sí? Pero la auditoría operativa está más enfocada en procesos, ¿sí? Me dan el proceso de compras y me fijo todo el proceso de compras si se está aplicando bien o no, cuál es el manual o hay que desarrollar el manual. Después, ¿qué más? Bueno, básicamente es eso, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a leer y vamos comentando, ¿sí? Dice, analizar los controles internos vigentes en las áreas de compras, ventas y retribuciones del personal para determinar debilidades y posibles mejoras. Esto se asocia a la definición de auditoría interna, ¿tá? La auditoría interna. Establecer que se ha cumplido con lo establecido por las cláusulas contractuales del préstamo concedido por el JPD Bank para su presentación ante una institución, ¿tá? Acá no están contratando, se contrata afuera, ¿sí? Para saber si estas cláusulas contractuales son correctas, ¿sí? Si se llevó un procedimiento para poder pedir esa plata al banco, ¿tá? Esto se puede llegar a confundir. La cátedra lo da como auditoría externa, ¿sí? Es un due diligence, ¿bien?
para ver si se otorga o no el préstamo y si se cumplieron con las cláusulas, pero también podría llegar a ser una auditoría operativa, porque me enfoco solamente en si estoy cumpliendo con las cláusulas o no. Bien. Después me dice la C, validar la información de los estados contables al cierre del ejercicio. Eso es muy claro, ¿sí? Es una auditoría externa que hace eso, valida, verifica los estados financieros al cierre del ejercicio. La D, determinar el impacto de la campaña publicitaria sobre la nueva línea de productos en términos de venta concretada. Acá es una auditoría operativa, ¿sí? Me fijo si la campaña qué repercusión tuvo sobre las ventas. Y después la E me dice evaluar la confianza de mecanismos de seguridad establecidos en los sistemas informáticos de la empresa. Acá evaluar la confianza de mecanismos establecidos de seguridad. Me está hablando de control interno, entonces auditoría interna. Bueno, básicamente es eso. Si no, repasen las definiciones de auditoría externa, operativa e interna, que está en el video 3 de esta unidad. Bien. Bueno, bien, entonces ahora continuamos con el ejercicio 7, ¿sí? En el ejercicio 7 lo que me pregunta es lo siguiente. En una auditoría de estados contables, estados financieros, se pueden identificar los diferentes elementos. Esto ya se los mencioné al inicio, cuáles eran los elementos. Bien, vamos a ver si están correctos o no. Me dice, objeto, llevar a cabo todos los ajustes contables necesarios para disponer un balancete de saldo sin errores. ¿Qué era el objeto? Esto es falso. El objeto era los estados financieros contables completos para un periodo determinado. El estado de situación, estado de resultados, el F, estado de cambios y las notas. Eso es el objeto, lo que está bajo análisis, ¿sí? Bajo lo que vamos a examinar. Sujeto. Dice, es el gerente responsable de los estados contables de la compañía auditada. Falso. ¿Qué era el sujeto? Es el auditor o el profesional contable independiente que va a llevar a cabo las tareas de auditoría. No tiene por qué ser el gerente responsable. Bien. Acción. La preparación de papeles de trabajo por parte del contador público que actúa como auditor externo. La acción. ¿Qué era la acción? Bueno, esto está parcialmente falso, sí, también. La acción era el examen, las tareas, los procedimientos, ¿sí? Recuerden que era según Fowler Newton y también la IA, la auditoría era un proceso sistemático, donde realizábamos tareas, procedimientos para verificar, ¿sí? El objeto. Bien, valga la redundancia. Sensor. La información contable de otras empresas del mismo giro de negocios que estén disponibles en el mercado para comparación. Falso. El sensor, acá en Uruguay, ¿sí? El marco normativo contable es el decreto 291 del año 2014, que me establece las normas contables adecuadas en Uruguay, ¿sí? Que eran las NIF para pymes. Producto final, los estados contables, anexos y notas preparados por la empresa y examinados por el contador público. Falso. Eso lo tiene que hacer la empresa. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cuál es mi producto? El informe de auditoría, o dictamen de auditoría. Y como subproducto tengo la carta de comentarios. Bien, bueno, continuamos ahora con el ejercicio 8. Dice, se ponen a su consideración las siguientes afirmaciones y me dice, ¿es cada una de las afirmaciones verdadera o falsa? Me preguntan si cada afirmación es verdadera o falsa, Bueno, vamos a empezar con la primera. La auditoría supone la realización de tareas administrativas contables rutinarias por parte de un contador público dentro de una empresa. Total, todo lo que está ahí es falso. Recuerden que la auditoría, sí, y más que nada si es de estados financieros, auditoría externa, era realizado por una persona independiente, un profesional independiente, acá en Uruguay contador público, o sea que está fuera de la empresa, y también recuerden que era un proceso sistemático, ¿sí? Donde vamos a estar realizando como se dice, tareas o verificando que los estados financieros sean correctos o no. Entonces la primera falsa. Para llevar a cabo un trabajo de auditoría inciden fundamentalmente aspectos subjetivos del profesional actuante que analiza el objeto examinado en función de sus conocimientos y experiencias personales. Es falso, ¿sí? Y lo que les quiero comentar es que
A ver, un grado de subjetividad siempre hay, ¿tá? Porque no somos máquinas, ¿tá? Entonces, lo que nosotros sabemos, lo vamos a volcar, nuestro conocimiento lo vamos a volcar en las tareas. Pero tenemos una guía, ¿tá? Las guías son las normas internacionales de auditoría, ¿sí? O NACA también se llama, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿tá? Todo esto, ¿sí? Nosotros no nos podemos apartar de eso. Recuerden que nosotros tenemos una guía, ¿sí? Que nos dicen cómo hacer las tareas, cómo hacer los procedimientos, ¿sí? Por eso es falso, ¿está? Y las cosas que tenemos que considerar también son los elementos de auditoría. Eso nos influye, ¿sí? Los objetos, la acción, recuerden todo eso. La expectativa principal de los usuarios de cualquier informe de auditoría rutinaria debería estar relacionada con la detección de errores, fraudes, irregularidades y similares. ¿Qué opción acá marcamos? Falso. ¿Está? Falso, falso. Recuerden que a nosotros, por ejemplo, en una auditoría de estado financiero, que es lo que nosotros vamos a enfocar básicamente, nosotros tratamos de dar una opinión, ¿sí? Sobre los estados financieros. Ver si son razonables, ¿sí? Y también decir que están libres de errores significativos. Bien, toda esta opinión lo que va a hacer es aumentar la confianza, la credibilidad en dichos estados. Bien, como les mencionaba anteriormente, sí existe una auditoría para la detección de fraudes, que se llama auditoría forense, ¿tá? Pero no es la común. La común, la nuestra, es opinar, vamos a hacer procedimientos para opinar si esos estados financieros son correctos o no, si son razonablemente correctos, ¿tá? En esos procedimientos sí, claramente podemos llegar a detectar un fraude y si lo detectamos lo tenemos que comunicar, pero no nos enfocamos, ¿sí? Y eso les queda claro a los clientes, no nos enfocamos en detectar fraudes, ¿tá? Igual todo esto lo vemos más adelante en marco normativo también, en la NIA 240. ¿Qué más? Bueno, pasamos al ejercicio 9. Me dice, distintos representantes de empresas y sus respectivos contadores públicos han acordado efectuar los siguientes trabajos profesionales, ¿tá? Se pide, indique en cada caso qué tipo de auditoría asociaría a las actividades profesionales acordadas, estados contables u operativas. ¿Bien? Churú, entonces vamos a empezar. Me dan un enunciado, yo tengo que decir qué auditoría tengo que aplicar. Auditoría de estados contables, o sea, externa, auditoría interna o operativa. ¿Bien? Me dice, satisfacerse de la veracidad de los importes de ventas declarados para cada uno de los locales en que comercializa la empresa sus productos. ¿Tá? ¿Qué auditoría estoy aplicando acá? La externa. ¿Por qué la externa? Porque las ventas forman parte del estado de resultados. Pero a su vez las ventas se pueden componer depende de dónde lo estoy vendiendo, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar cada una de esas ventas de cada local, digamos, ¿sí? Y después eso me va a dar una conclusión sobre las ventas genéricas, ¿tá? Que voy a utilizar para después opinar sobre los estados contables. Bien, además recuerden, a nosotros nos pueden contratar solamente para analizar las ventas, ¿tá? Por ejemplo, se llaman procedimientos acordados, ¿sí? Y que es solamente para ventas. Pero bueno, en la primera frase recuerden que son estados contables, auditoría de estados contables. Bien, segundo enunciado. Comprobar que los controles establecidos por la gerencia respecto a las ventas al público en los distintos locales de comercialización se cumplen en la práctica. Controles. Me quedo con la palabra controles. ¿Qué auditoría se enfoca en los controles? En verificar si se cumplen en el diseño, en la frecuencia y demás. La auditoría interna. ¿Tá? La auditoría interna verifica los procedimientos y los controles internos. ¿Bien? Entonces la 2, auditoría interna. 3. Analizar la rotación de los principales productos distribuidos por la empresa y sus márgenes brutos, a efecto de definir acciones tendientes a facilitar su enajenación, por ejemplo, a través de una liquidación, e identificar aquellas más rentables para concentrarse en su comercialización en el futuro. ¿Tá? Acá lo que estoy haciendo es una auditoría operativa. ¿Tá? Me voy a enfocar a analizar, ¿sí? Cada uno de las líneas de negocio que tiene, de los productos que comercializa la empresa, ¿sí? Y le voy a decir, bueno, mira, esta es más rentable, nos vamos a enfocar en esta, ¿sí?
esta la verdad que no, nos está dando pérdida, ¿sí? Entonces vamos a venderla. Eso se contrata una auditoría operativa. Bien, cumple más con la definición de auditoría operativa. No se preocupen que todas estas definiciones de, bueno, auditoría externa ya las vimos, interna también, y auditoría operativa se las dejo abajo una definición, ¿tá? Para que les quede bien claro cuál es la idea de auditoría operativa. Ejercicio 10 y el último, llegamos, ¿bien? Bueno, me dice, sus clientes le consultan en relación a las siguientes situaciones. Otorga la auditoría de estados contables seguridad absoluta respecto a la confiabilidad de la información. La seguridad que nosotros les damos, ¿sí? Los auditores en nuestro informe, ¿es absoluta? Bueno, como ustedes ya saben, no es absoluta, es razonable, ¿sí? ¿Por qué es razonable? Bueno, básicamente, como yo les comentaba, del total de población yo no analizo todo, sino que analizo una muestra, ¿tá? Y entonces, al analizar una muestra, hay cierto riesgo, ¿sí? Porque yo al no analizar todo, me quedo con cierto riesgo, ¿sí? Ese riesgo se llama riesgo de auditoría, ¿sí? Entonces, el riesgo de auditoría nunca es cero, porque no hacemos toda la contabilidad, sino que analizamos con herramientas y técnicas de muestreo parte de la población, que nos da una, como se dice, una confianza razonable de que todo lo demás es correcto, ¿tá? Pero por eso no es absoluta, ¿tá? Bien, después, segundo enunciado, considera el auditor los estados contables a la empresa como el usuario principal de su trabajo y de su informe. Bueno, recuerden esto que ya lo vimos igual, los informes de auditoría o el dictamen no son restringidos, ¿tá? No están como dice ahí, los informes dictamen de auditoría no tienen restringida su emisión, ¿tá? Pueden llegar a cualquier tercero. Yo emito la opinión y lo puedo usar cualquier tercero, ¿tá? Cualquier tercero que tenga el acceso a este informe, ¿no? Pero no está dirigido solo a una parte, ¿tá? Solo, como dice ahí, al usuario, a la empresa. ¿Bien? Bueno, por acá doy por finalizado este video. Sé que fue un poquito largo, no me maten. Pero bueno, ya acá terminamos con la unidad temática número 1 y les voy a habilitar lo que son los cuestionarios de esta unidad. Así después sacan algún puntito extra en el EVA, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo. Chau, chau.